Bendiciones, hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos llegando a nuestra tercera parte y final de lo que ha sido nuestras prédicas que he venido desarrollando en estos domingos anteriores acerca de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo número 1 al 41, con el tema Somos los que estamos y estamos los que somos. Ahora, hermanos, con tanto riesgo, tanto peligro, tanta apostasía que se está manifestando en este último tiempo contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, debemos de tener cuidado y por esta razón es que sentí en mi corazón el deseo de hablar acerca de este tema. Estamos viendo lo que sucedió en el territorio de Samaria con el Israel del norte, también con el Israel del sur llamado Judá, y cómo el rey de Asiria lo lleva a ellos al exilio y se convierte después Samaria en un lugar de laberinto, por así llamarlo, ya que muchas naciones de los babilonios vienen del territorio de esta gente y empiezan a corromper la tierra de Samaria y a Israel, trayendo la adoración, el culto, la idolatría, el paganismo de muchos dioses. Vamos a continuar entonces con esta tercera parte final y espero que estas prédicas hayan sido de bendición para sus vidas y tengamos cuidado porque hoy más que nunca el anticristo empieza ya a preparar el campo de acción y no digamos con el trabajo que está haciendo este señor, el Papa de Roma, donde quiere que todas las religiones, cristianos evangélicos, católicos, musulmanes, judíos, que le digo, muchas religiones más, se unan en una sola y que el 4 de febrero de cada año, que ya fue declarado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas, todos tienen que hacer lo que el Papa de Roma, así el pinte, haga, a son de marimba, a son de cualquier sonido, como el tiempo de Nabucodonosor, donde todos tenían que venir a adorar, porque él se consideraba Dios. También este hombre quiere ya que el que no haga lo que él establece o está diciendo, no sea considerado un hermano, como él le llama, sino como un enemigo directamente. Pues muchos hombres de Dios sufrieron y padecieron, porque por causa de nuestro Señor Jesucristo fueron también tildados de enemigos, echados a los leones, puestos en el ring con los gladiadores, decapitados. Muchos murieron en las hogueras y también aserrados, dice el libro de los Hebreos, pero no negaron su fe. Así que hay que tener cuidado, porque estos últimos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, se va a ver quién es y quién no es cristiano. Quién es de los que son verdaderamente de Cristo y quiénes no lo son. Quienes quieren venir a pertenecer al cuerpo de Cristo, que somos nosotros la verdadera iglesia, y si no vienen como la palabra de Dios nos lo ordena y nos indica, entonces no pueden estar tampoco con nosotros, ni nosotros tampoco con ellos. Muy bien, así que entremos de lleno al versículo 24 al versículo 34, donde hablaré un poco acerca del asentamiento de Babilonia en Samaria. Verso 24, la versión Reina Valera dice así: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Es decir, gente extranjera, gente babilonia. El rey de Asiria consideró que al traer gente extranjera a Samaria, con un idioma diferente, con una cultura diferente, con creencias diferentes, esto les iba a ayudar a ellos para que esta gente con el resto que había quedado en Samaria no se fueran a unir y para ellos fueran a representar un peligro, una traición o un levantamiento para derrocar al gobierno o al imperio asirio. Los cargos o puestos públicos en Samaria fueron ocupados por gente extranjera, ni siquiera por los mismos que allí habitaban, sino que por gente que vinieron de estos lugares que yo mencioné.
Estos extranjeros se unieron en matrimonio con mujeres israelitas y mujeres extranjeras, también con hombres israelitas que habían quedado, y formaron a lo que hoy es conocido o se les llama los samaritanos. Más adelante hablaré de esto. Versículo 25. Y aconteció al principio, dice, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, oiga eso, los extranjeros no temieron a Dios, a Jehová. Entonces envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Esta gente de Babilonia, estos extranjeros, esta gente idólatra, esta gente pagana, no sintieron ningún temor hacia Dios. No quisieron ellos adorar a Jehová. Jehová el Señor demandó respeto. Si hay algo que a Dios le agrada y que Él pide de toda su creación, es respeto. Si tú no respetas a Dios, te estás metiendo en un serio problema, porque Dios exige respeto. Así como tú y yo exigimos respeto de terceras personas, donde nosotros tenemos que respetar también a los demás, no digamos nuestro Dios. Entonces, cuando Dios demandó ese respeto a esta tierra, la gente extranjera, como lo menciona Zacarías en su capítulo 2, verso 12, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Oigan eso, Dios ha señalado, Él ya había establecido, Él ya había elegido, escogido a su tierra santa, ¿verdad? A Jerusalén y también a su heredad, a Judá. Miren lo que dice el verso 13 de Zacarías 2. Calle toda carne delante de Jehová. Está muy claro, Dios lo está diciendo. Calle, hagan silencio, no murmuren. No me critiquen, no me falten el respeto. Calle toda carne delante de Jehová. Seas tú un religioso, seas tú una persona no creyente, seas tú un ateo o seas tú un cristiano también. Tú tienes que deberle respeto a Dios, tienes que callar delante de Dios. Porque Él se ha levantado, dice el versículo 13, de su santa morada, de Judá, de Jerusalén. De allí se ha levantado Dios. Verso 26 del capítulo 17 de Segunda de Reyes. Sigo leyendo la versión de Reina Valera 60 y dice, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, o sea, esa gente que venía de Cuta, de Abá, de Hamat y de estos otros lugares, esa gente le están diciendo, no conocen las leyes de Dios de aquella tierra. Desde luego que no las conocían. Para ellos esto era desconocido. Ellos ignoraban la ley de Dios. Y Él ha echado leones en medio de ellos, en su celo, en su enojo, en su ira. Cuando Dios vio la idolatría y el paganismo, la magia y toda esa obra de Satanás, Dios se enfureció y les envió leones entonces. Y he aquí que los leones los matan, dice el verso 26, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Esto fue lo que le mandaron a decir al rey de Asiria. Estos extranjeros reconocieron que detrás de los leones, oigan esto, estaba la mano de Dios, que es un Dios celoso de su pueblo. Dios es celoso de su pueblo. Dios no permitirá que ni el extranjero, ni el malo, ni el secuestrador, ni el extorsionista, ni el asesino, ni el homicida
se quiera salir con las suyas, ni el mismo Satanás o diablo, porque Dios es celoso de ti, de tu vida, porque tú vales la sangre misma de nuestro Señor Jesucristo. Eres el pueblo de Dios, eres el sacerdocio santo de Dios. Entonces Dios es celoso tuyo. Esta gente llegó a considerar que los dioses que ellos adoraban solo estaban en determinado lugar y que habían hecho enojar al Dios de la tierra donde ahora ellos estaban. Esta gente, al igual que adoraban sus dioses en cada ciudad, consideraron que también Dios era el Dios de esa tierra, cuando en realidad la Biblia dice que Dios es el dueño de toda la tierra. Dice la palabra que los cielos son el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Así que Dios es el soberano de la tierra también. Y toda la gente debería de rendirle culto, adoración, reverencia y respeto a Dios. Esta gente llegó a considerar que estos dioses entonces, de ellos, así como estaban en determinados lugares en sus ciudades, consideraron que Dios también. Para estos migrantes politeístas, me refiero a que tenían muchos dioses, el Señor Dios de Israel era un Dios como tantos otros. Para esta gente, lo que tenían que hacer era simple. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Solo rendirse o rendirle a Dios reverencia, adoración, respeto, exaltación, homenaje, honor, en lugar de provocar su ira. Eso era lo único que tenían que hacer. Pero eran tan ignorantes como mucha gente hoy, metida en su idolatría y paganismo, magia, hechicería y tantas cosas más, ¿verdad? Del ocultismo, que lo que menos hacen es temer a Dios y darle gloria. El versículo 27, Dios habla hoy, dice de esta manera: así pues el rey de Asiria ordenó. Miren lo que hizo el rey de Asiria cuando le mandaron a decir esto: envíen a alguno de los sacerdotes que trajeron cautivos para que vaya a vivir allí y les enseñe la religión del Dios del país, del Dios de Samaria, del Dios de la tierra donde estaba Israel. Verso 28, Dios habla hoy, dice la versión: entonces uno de los sacerdotes que ellos habían desterrado de Samaria fue y se estableció en Betel y les enseñó a rendir culto al Señor. Bueno, el rey de Asiria entonces ordena y se ejecuta esa orden y mandan a un sacerdote de los cautivos, pero ya había pasado un tiempo. Este sacerdote ya no andaba en el conocimiento de Dios, en la ley de Dios, consagrado delante de Dios. El rey de Asiria envía a un sacerdote de los que habían sido llevados cautivos para que les enseñara acerca de Dios y aprendieran esta gente extranjera o de las ciudades donde él las había sacado, aprendieran todo acerca de Dios. Este sacerdote les enseñaría a no solo la religión de ellos, sino las prácticas que no afectaran al nuevo gobierno. Miren qué tremendo, mezclada la política con la religión. Como muchos religiosos hacen hoy también, se mezclan con la política. Y qué triste que se le esté faltando el respeto a Dios ahí también. Hay que tener cuidado, pastor, apóstol, tú que sirves al Señor, ministro, de no mezclarte con los políticos, porque Dios es apolítico. Nosotros somos espirituales, no somos políticos. No tenemos muchos disfraces, no tenemos muchas máscaras, lo cual significa la política. El sacerdote entonces le mostró no solo la religión que practicaban los judíos acerca de la ley de Moisés, sino también
a que hicieran ciertas cosas para no afectar al gobierno asirio. El sacerdote les enseñó que es el temor a Dios y cómo obedecerle lo que ellos tenían que hacer. Lo que el rey de Asiria no sabía era que este sacerdote, oigan esto, no había sido escogido por Dios. Porque Dios es quien escoge, quien había escogido a los sacerdotes. Y a ¿quién lo escogió? Pues desde luego nadie. Era un sacerdote de nombre, como hay muchos pastores hoy también que no han sido llamados por Dios. Y por eso se corrompen y corrompen también al pueblo de Dios, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Y lamentablemente también muchos cristianos que no tienen el discernimiento del Espíritu, porque el pastor habla bonito, es un buen disertante, viste bien, tiene buen carro, alquilaron un buen lugar o tienen un buen templo, hay comodidad, el sacerdote es muy carismático, etcétera, etcétera, o el pastor, entonces lo siguen. Cuando en realidad todo esto puede ser una farsa, una mentira, un engaño, porque lo que menos puede haber en un varón de estos es que no ha sido llamado, no tiene un llamamiento directo de Dios. Y algunos ni se han preparado en el conocimiento de la palabra y ni estudio tampoco bíblico tienen, y por eso adolecen de tanto conocimiento de la palabra. Son neófitos en mucha doctrina de la palabra, enseñan mal y enseñan herejías. Por eso tú ten cuidado lo que oyes y de quién también lo oyes. Verso 29, Dios habla hoy, la versión sigue diciendo, pero cada nación se hizo su propio Dios. Los de Cuta, los de Abá, los de Hamat y los de Sarbajaim, cada uno de ellos se hizo su propio Dios en la ciudad donde habitaban y lo puso en los santuarios de los lugares altos que habían construido los samaritanos. Los babilonios de Samaria adoraban entonces a muchos dioses. Sí, estos extranjeros que eran babilonios. La gente, cuando la Biblia habla de gente, nos está hablando también de naciones o de pueblo. La gente decidieron ignorar la enseñanza de este sacerdote, aunque no se menciona si el sacerdote les enseñó que solo debían adorar a Jehová y no tener otros dioses. No se menciona esto. Pues lo más seguro es que no se los enseñó, no se los dijo, porque si no, a lo mejor hubieran dejado de hacer el engaño, el error, la mentira, y hubieran salido ellos de todo esto. Por el trasfondo histórico de los sacerdotes de Israel, es de suponerse que fueron tolerables a estas prácticas, a la idolatría, al paganismo, a la magia, al ocultismo. Sí, los reyes fallaron primero, y juntamente con los reyes falló el pueblo, y aún muchos sacerdotes también le fallaron a Dios. Verso 30, Dios habla hoy, la versión dice, los de Babilonia hicieron una representación de Sucot Benot, los de Cuta una de Nergal, y los de Hamat una de Asimá. Los de Babilonia entonces hicieron a Sucot Benot. Significa tienda de las hijas. Eso es lo que significa este nombre de ese Dios que ellos hicieron. Los de Cuta hicieron Nergal, que significa, o tiene la forma, mejor dicho, de un gallo. Los de Hamat hicieron a Asimá, que tiene la forma de una cabra sin pelo. En el verso 31, la versión Dios habla hoy, sigue diciendo, los de Abá hicieron a Nibash y un Tartak. Y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego como sacrificio a Adremelech y a Anamelech, sus dioses. Entonces los de Abá hicieron a Nibash, que tiene la forma de un perro,
Los de Abá también hicieron a Tartac, que tiene la forma de un asno. Y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos. ¡Qué terrible! ¡Qué genocidio el que ellos mismos hacían! ¿Qué le digo yo? Horror que los propios padres quemaran a sus hijos, los hicieran pasar por fuego. Para este dios Adra-Melech, que también se le da el nombre del dios Moloch, el dios del fuego. Y los de Sefarbaim también hicieron a Anamelech, que tenía forma de una liebre. Verso 32. Miren a los dioses que esta gente adoraba, y todos formas de animales, ¿verdad? Y si lo comparáramos con aquel lienzo, ¿verdad?, que Dios le mostró a Pedro cuando estaba en la azotea, eran animales impuros. Esto quiere decir que esta gente entonces era una gente impura, sucia, corrupta, pecadora. Verso 32. Temían, voy a leer versión Reina Valera 60. Temían a Jehová. Otras versiones dicen, además rendían culto al Señor. Miren qué tremendo. Una mezcla entre la idolatría y el paganismo con las cosas que habían escuchado o medio aprendido por este sacerdote que les fue enviado por el rey de Asiria. Temían a Jehová, es decir, además rendían culto al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. Pero nombraron sacerdotes entre ellos mismos, en otras palabras, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Y otras versiones dice, para que prestaran servicio en los santuarios paganos. Ellos mismos nombraron a sus propios sacerdotes, esta gente extranjera, esta gente babilonia. Decían temer a Dios, pero no era un temor con reverencia o un temor reverente, como muchos hoy, tengo que decirlo, en la iglesia también. Consideran que temen a Dios, pero no es un temor reverente delante de Dios, no es un temor sincero delante de Dios, porque siguen haciendo sus necedades, sus terquedades, sus soberbias, lo que a ellos les parece, lo que a ellos les gusta, y no toman en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Y Dios no puede entonces de esta manera manifestarse o mantener una relación con el soberbio, porque al soberbio Dios lo mira de lejos. Esta gente extranjera, aunque decían temer entonces a Dios, no eran temerosos de Dios. Era un temor condicional el que ellos estaban teniéndole o demostrando tenerle a Dios por causa de los leones que Dios les había enviado. Por eso era un temor condicional. Mejor temámosle a Dios y rindámosle culto, porque si no nos va a lanzar los leones. Cuando en realidad no era un temor que naciera del corazón. ¿Estará naciendo tu temor de Dios de tu propio corazón? ¿O solamente estás teniendo un temor condicional que dejas de hacer ciertas cosas para que Dios no te castigue, no te reprenda, no te envíe un juicio, pero que en el fondo, en realidad, no hay honestidad, no hay sinceridad, no hay lealtad, no hay fidelidad? Solo tú lo sabes. Esos extranjeros nombraron sus propios sacerdotes y levantaron lugares paganos. Verso 33, versión Reina Valera 60. Temían a Jehová. La versión Dios habla hoy dice, así que aunque rendían culto al Señor y honraban a sus dioses, la versión también Dios habla hoy dice, seguían adorando a sus propios dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido desterrados, es decir, de donde habían sido sacados o trasladados. Versión Dios habla hoy, verso 34. Todavía hoy hacen lo mismo que antes hacían, pues no rinden culto al Señor. La versión Reina Valera 60 dice, ni temen a Jehová. Sigue diciendo la versión Dios habla hoy, ni actúan de acuerdo con sus leyes, decretos, ni según la enseñanza de los mandamientos que el Señor ordenó cumplir a los descendientes de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. Todavía hoy hacen lo mismo.
Cuando la palabra dice esto, se está refiriendo a que al tiempo del cautiverio babilónico, es decir, los 70 años que Israel estuvo cautivo en Babilonia con el rey Nabucodonosor, cuando fue escrito este libro, es decir, todo ese tiempo, todavía siguieron haciendo lo mismo, creyendo que adoraban a Dios y que temían a Dios, pero tenían multitud de dioses a que también honraban y veneraban. Pues no rinden culto al Señor. Cuando este verso dice esto, y la versión Reina Valera 60 dice, ni temen a Jehová, lo que nos está tratando de decir es, esta gente no tenía un temor reverente, un temor que impulsara a la salvación. Y hay muchos cristianos así hoy también en las iglesias. Hay muchas familias también de cristianos en sus casas o en sus hogares de la misma manera. No tienen un temor reverente a Dios y por lo tanto, como no tienen ese temor, tampoco son impulsados a la salvación. Se siguen corrompiendo, se siguen contaminando, siguen pecando, siguen defraudando a Dios, siguen siendo violadores de la ley, de los mandamientos de nuestro Señor. Esta expresión tiene un sentido más preciso en los versículos 32 y 33. Es decir, que los habitantes de Samaria no servían al Señor de acuerdo a lo establecido en la ley. Muy bien, ahora vamos a pasar del verso 35 al verso 41. Los pueblos continúan con la idolatría. Verso 35, leeré de corrido hasta el 39. Cuando el Señor hizo una alianza con ellos, les ordenó no rindan culto a otros dioses. Oigan eso, lo que el Señor les ordenó. Ni los adoren ni les sirvan ofreciéndoles sacrificios. Está claro, no hay para dónde equivocarse. No hay ninguna duda o laguna mental para no comprender lo que Dios les está explicando y diciendo. Verso 35, ríndanme culto a mí, el Señor su Dios, que los sacó de Egipto con gran despliegue de poder. Solo a mí deben rendirme culto y adorarme y ofrecerme sacrificios. Solo a mí, dice Dios. Verso 37, además, cumplan fielmente las leyes y decretos y las enseñanzas y mandamientos que les he dado por escrito, cúmplanlos fielmente y no rindan culto a otros dioses. No olviden la alianza que he hecho con ustedes, ni rindan culto a otros dioses. Verso 39, sino solo a mí, el Señor su Dios, y yo los libraré del dominio de sus enemigos. Si hacían esto que Dios les está diciendo, insistiendo, Dios cumpliría su promesa también, los libraría del dominio de sus enemigos, dejarían de ser exiliados, cautivos, al servicio de otros señores. En su pacto con Israel, Dios pedía. ¿Qué era lo que Dios pedía en su pacto con Israel? Adoración solo a Él. Y es lo mismo que Dios está pidiendo hoy a la iglesia en este último tiempo. Que adoren solo a Dios. Ya no adores al pastor de la iglesia, ya no adores al apóstol, ya no adores al cantante, ya no adores a nadie, al profeta. Adora solamente a Dios, ya no te adores ni tú mismo, porque Dios no comparte su gloria ni le da alabanza a nadie, dice su palabra. Verso 35, no rindan culto, ya no a otros dioses, ni los adoren, está diciendo Dios en el verso 35, ni les sirvan, ya no, está diciendo Dios, solo a mí, solo a Dios, dice el verso 39, deben de temer, sino solo a mí, el Señor su Dios.
Él es nuestro Dios y fuera de él no hay otro quien pueda salvar. Verso 40, Dios habla hoy. Sin embargo, esas naciones no hicieron caso. Es decir, la versión Reina Valera 60 dice, pero ellos no escucharon. No escucharon. La Biblia insiste en que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su bendita palabra, sino que siguieron con sus prácticas anteriores. Esta gente, la versión Reina Valera 60 dice, antes hicieron según su costumbre antigua. Deja de estar haciendo ya las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si eres una nueva criatura en Cristo, empieza a hacer todo lo nuevo que hace un cristiano nacido por el agua y por el Espíritu Santo de Dios. La gente extranjera que llegó a Samaria sirvieron a Dios y a otros dioses. Verso 41, Dios habla hoy. Y a la vez que rendían culto al Señor, también seguían adorando a sus dioses. Y sus descendientes hicieron lo mismo que sus antepasados. Y hasta el día de hoy lo hacen. Es decir, hasta el día cuando este libro se estaba escribiendo e Israel todavía estaba en el exilio babilónico. Verso 41, la versión Reina Valera 60 en su primera parte dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Esa gente consideró temer a Dios, pero a su manera y no a la manera de Dios. ¿De qué manera temes tú a Dios? A tu manera, ten cuidado. O a la manera de Dios, ahí vas a lo seguro. Verso 41, segunda parte, versión Reina Valera dice, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Es decir, que este mal se convirtió en una maldición generacional. Pasó de hijos a nietos. Y lo más seguro, de nietos también a bisnietos. O sea, que lo que tú heredas a tus hijos, o será bendición, o será también maldición. Pero todo tiene como base o punto de partida en la manera en que tú temes a Dios. En 2 Reyes 17 vemos dos clases de temor. Número 1, el temor del incrédulo. En las citas que ya hemos leído, es simplemente ese temor, el miedo a un juicio o a un castigo. Ese es el temor del incrédulo. Por eso Hebreos capítulo 31, la versión Reina Valera dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Perdón, es Hebreos 13. Ahí lo va a encontrar esa cita bíblica. Si el incrédulo fuere consciente de lo que significa caer en las manos del Dios vivo, si fuera consciente de esto, este temor lo impulsaría al principio de la sabiduría. Como dice Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos entonces, o los incrédulos, los inmaduros o los imprudentes, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y por eso es que nunca temen a Dios, porque no la buscan. Si buscaran la sabiduría, se dieran cuenta que ellos son necios y no son sabios. Entonces la verdadera sabiduría se alcanza cuando el temor impulsa a la salvación. Está el sentimiento del arrepentimiento. La persona siente que es pecadora y que tiene que arrepentirse en el temor que está sintiendo de Dios, y eso lo llevará a la salvación en Cristo Jesús. Cuando esta gente extranjera o estos incrédulos sintieron temor, se refiere a su miedo por los leones que Dios les había enviado. Cuando dice el verso 34 de 2 de Reyes 17, versión Reina Valera 60, ni temen a Jehová. Y el verso 40 dice, pero ellos no escucharon,
Se refiere al temor que lleva a la adoración y consagración del individuo delante de Dios. Porque cuando tú temes a Dios, ese temor te lleva a adorar a Dios, a buscar a Dios, a inquirir delante de Dios, a suplicarle a Dios, a pedirle a Dios misericordia, a exaltar y a consagrar tu vida también delante de Dios. El temor de Dios que Dios espera del creyente es el segundo temor, el temor del incrédulo y el temor que Dios espera del creyente. Un creyente verdadero sabe que ya no va a ir al infierno. ¿Estás tú seguro de esto? Por tanto, ya no tiene el temor del incrédulo, porque el incrédulo, si algo también lo angustia y lo aflige, es que se va a ir al infierno, porque no tiene la salvación, no está seguro en nuestro Señor Jesucristo. El temor del verdadero creyente es agradar o complacer a Dios con su vida. ¿Es ese tu verdadero temor hacia Dios? ¿Agradar o complacer a Dios con tu vida? ¿O no te importa lo que haces? ¿O no te importa lo que piensas? ¿O no te importa cómo hablas? ¿O no te importa cómo actúas? Y te dices ser creyente. No, a lo mejor lo que está haciendo es un hombre sin vergüenza, o una mujer carnal, o una mujer pecadora, o una mujer sin temor delante de Dios. Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole, dice, con temor y reverencia. Así que entonces, si tú tienes ese reino inconmovible, agrada a Dios con temor y con reverencia. Verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice Hebreos 12:29. El verso 28 de la misma cita de Hebreos 12 dice, gracias a Dios en la versión traducción lenguaje actual. Gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir. Oiga eso. Adora a Dios con el amor y la honra que Él espera que tú le des. No un amor fingido, no una honra sin sentido, sin que nazca de tu corazón, sino una honra ficticia que no vale nada, que no tiene ningún provecho. Verso 29 dice, porque nuestro Dios es como un fuego destructor, dice traducción lenguaje actual. Voy terminando. Todo creyente nacido de nuevo, oigan esto por favor, todo creyente nacido de nuevo comprende que no puede servir a dos señores. ¿Estás tú consciente de esto? Que no le puedes servir a dos señores. Si un solo Señor es el que te salvó, a un solo Señor es al que tú tienes que servir. Porque no fueron dos señores los que te salvaron, fue solamente uno, Jesucristo nuestro Salvador. No puedes servir entonces a dos amos. Por eso dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos o a dos señores, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. La Nueva Versión Internacional de ese mismo verso dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a su vez a Dios y a las riquezas. La Biblia latinoamericana dice, la Biblia de las Américas dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. No puede servir a Dios ni al mundo. No puede servir a Jesucristo ni a Satanás. No puede servirle a la vida espiritual y a una vida de idolatría y religiosa. Decídete qué clase de temor tienes para que puedas servir a un solo Señor. Nos indica en su palabra entonces
Dios en Deuteronomio capítulo 10, 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13, que guardes los mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Isaías 42, 8 dice, y Jehová, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, o sea, a imágenes, a ídolos, a dioses, hechos de metal, de madera o de bronce. A nadie de esos Dios le va a dar su nombre, su gloria, su alabanza, su exaltación, su honor. Después del exilio, los samaritanos quisieron unirse a los judíos que volvían de Babilonia después de los 70 años de cautiverio, pero fueron rechazados por Zorobabel, según Esdras capítulo número 4, versos 2 y 3, y fueron rechazados por Nehemías, el que tuvo a su cargo la reconstrucción del muro de Jerusalén y de las puertas, en Nehemías capítulo 2, versos 19 al 20. A partir de entonces la enemistad entre ambos pueblos, judíos y samaritanos, se hizo más proverbial, es decir, se hizo más notoria por todos. Y esto lo puedes ver en Juan capítulo 4, verso 9, en Lucas capítulo 9, versos 51 al 56, en Lucas capítulo 10, verso 29 al 37. La mezcla de israelitas con gente de otras naciones o los extranjeros que se dio ahí cuando el rey de Asiria envió de Cuta, de Abá, de Hamat y de Sefarjaim. Entonces la mezcla de esta gente con la gente que había quedado en el territorio de Samaria dio origen a lo que se conoce como, oigan, los samaritanos. Los samaritanos, que fueron despreciados por los judíos, aún durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Los samaritanos fueron despreciados. Termino con Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Adora a Dios. No adores a otros dioses. No te adores ni a ti mismo, porque te puedes convertir en un idólatra adorándote a ti mismo. No adores a los hombres espirituales que sirven en la iglesia. Míralos normalmente, respétalos porque son instrumentos de Dios. Dales el lugar que se merecen, pero no los adores, no los exaltes, más que a Dios, porque Dios es un Dios celoso y te las podrías ver con Él. ¿Por qué llamarle a un apóstol o a un pastor papá espiritual? O papi, como muchos quieren que les llamen hoy. La Biblia dice que solamente un Padre tenemos, y es el que está en los cielos. Solo a Él le podemos decir papi, como lo dice la palabra. Papito lindo, Abba Padre. Que Dios les bendiga. Que estas prédicas les haya sido de bendición a sus vidas. Somos los que estamos y estamos los que somos. Si los que quieren venir a agregarse, a ser parte, a formar nuestra congregación, pueden hacerlo, pero siempre y cuando teman a Dios, obedezcan esta palabra, que es palabra de Dios, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, sus leyes, y no se aparten de esta Biblia, de la palabra de Dios. Pueden estar con nosotros, pero si quieres venir a enseñar tus costumbres, tus pensamientos, tus tradiciones, tus religiosidades, tus idolatrías, tus herejías, tus necedades, porque no te quieres sujetar
a lo que Dios dice en esta palabra, ni a las autoridades de la iglesia, la puerta está abierta. Puedes ir a buscar el lugar donde creas que ahí es donde tienes que estar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, y solo a Él buscaremos y adoraremos, porque no hay otro Dios como nuestro Dios, porque Él es el gran yo soy. Que Dios te bendiga. La paz de Dios con todos. Amén.